Crees que tu ciudad es caótica, pero hay lugares donde salir a la calle no es rutina, es una ruleta rusa. Ciudades donde grabar puede costarte la vida, donde moverte unos metros ya es un riesgo mortal. Hoy vamos a recorrer 7 de los infiernos urbanos más brutales de África. La pregunta no es si son peligrosos, la pregunta es cómo se sobrevive cuando tu ciudad se convierte en un infierno. Quédate hasta el final porque el último lugar de esta lista deja claro que seguir con vida allí ya es una victoria. Sudán del Sur, sobrevivir sin Estado. En Sudán del Sur, la vida urbana no se sostiene sobre instituciones, sino sobre la capacidad individual de resistir el caos. Es un país joven en el papel, pero agotado en la realidad, marcado por corrupción estructural y pobreza extrema. Aunque el subsuelo es rico en petróleo y metales valiosos, esa riqueza jamás llega a las calles. Al contrario, se transforma en disputas armadas, en violencia constante y en miedo cotidiano. En las ciudades no existe una autoridad sólida que garantice seguridad. La identidad étnica o cultural puede bastar para convertir a alguien en blanco. Las armas forman parte del paisaje urbano como si fueran herramientas comunes. No por elección, sino porque no portarlas significa quedar indefenso. El ganado reemplaza al dinero como eje de intercambio y estatus. Una vaca puede significar comida, protección o respeto. Todo se aprovecha, nada se desperdicia porque la escasez es total. Vivir aquí no implica proyectar un futuro, implica superar el día. En Sudán del Sur, la ciudad no protege, expone, y cada amanecer es una prueba de supervivencia. Somalia, donde el miedo manda. Somalia es un entorno urbano donde el peligro define cada movimiento. No es un lugar que se recorre, es un lugar que se evita. Durante años fue símbolo del colapso total del Estado y del auge de la piratería moderna. Y aunque esa práctica disminuyó, la inestabilidad nunca se fue. Las ciudades crecieron sin planificación, sin control y sin normas claras. La autoridad no es permanente, cambia según quien domine el territorio en ese momento. Esto convierte la vida diaria en una constante evaluación de riesgos. El extranjero no es visto como visitante sino como oportunidad de daño o presión. Pero incluso para los locales salir de casa no es automático, es una decisión que se calcula. No hay garantías, no hay refugios seguros. La violencia está tan normalizada que el miedo se vuelve parte del carácter urbano. Aquí la vida humana pierde valor frente al poder de las armas y los grupos armados. Somalia no solo es peligrosa, es un ejemplo extremo de cómo una ciudad puede convertirse en un espacio donde sobrevivir sustituye cualquier idea de vivir. Burundi, el fondo del mundo. En Burundi la pobreza no es una condición temporal, es el entorno permanente. Las ciudades no crecen, se desgastan. La mayoría de las personas vive con ingresos que no alcanzan ni para cubrir un día básico de alimentación al mes. El desempleo es masivo y quienes trabajan apenas logran subsistir. Tener muchos hijos no responde a planificación familiar, sino a una lógica desesperada de supervivencia. Aumentar las probabilidades de que alguno llegue a la adultez. La población es mayoritariamente joven no por vitalidad, sino porque la muerte llega temprano. La desnutrición, la falta de atención médica y la precariedad constante erosionan los cuerpos desde la infancia. Comer se convierte en una preocupación diaria, no en un derecho. Las carreteras que conectan las ciudades son peligrosas y mal mantenidas, verdaderas trampas donde un error puede costar la vida. En las calles todos piden algo, porque el sistema nunca ofreció nada. Existir en Burundi no significa progresar, significa aguantar. Cada día superado es una victoria mínima, en uno de los infiernos urbanos más duros del planeta. Nigeria, dos mundos chocando. Nigeria es una contradicción constante. Es uno de los países más poblados del mundo, lleno de energía, creatividad y movimiento, pero también uno de los escenarios urbanos más extremos de África. Las ciudades crecieron a un ritmo imposible de controlar, absorbiendo millones de personas sin infraestructura suficiente. En muchos barrios, los drenajes abiertos, la basura y la contaminación forman parte del paisaje cotidiano. Vivir rodeado de desechos deja de ser excepcional y se vuelve normal. En medio de ese caos surge Makoko,
Un asentamiento flotante donde el agua sirve para todo, incluso estando cargada de bacterias. El contraste define a Nigeria. A pocas calles de estas condiciones extremas existen zonas de lujo absoluto, con mansiones, autos de alta gama y estilos de vida opulentos. Dos realidades opuestas conviven sin mezclarse. La riqueza y la miseria se observan de frente, separadas solo por la distancia física. Nigeria no es solo caótica, es un infierno urbano donde la desigualdad se vuelve brutalmente visible cada día. Agbogbloshie, Ghana, el infierno silencioso. En Agbogbloshie, dentro de Ghana, no hay disparos ni explosiones, pero el daño es constante y profundo. Este espacio urbano se convirtió en uno de los lugares más contaminados del planeta. Niños y adolescentes trabajan quemando residuos electrónicos bajo el sol para extraer metales que luego venden por casi nada. Computadoras, teléfonos y cables se reducen a humo tóxico que se respira a diario. El aire, el suelo y el agua están cargados de sustancias que destruyen lentamente el cuerpo. Este infierno no surgió de conflictos locales, sino del consumo global. Los residuos llegan desde países ricos bajo la etiqueta de reciclaje, pero terminan condenando a quienes no tienen alternativas. Aquí la violencia no es visible, pero es permanente. No hay balas, hay enfermedades. No hay guerra, hay desgaste. Agbogbloshie representa un infierno urbano silencioso, donde la supervivencia se paga con años de vida y donde el daño avanza sin hacer ruido. Malawi, donde la historia humana lucha por seguir. Malawi es un lugar donde existir exige un esfuerzo físico constante. La mayoría de la población vive con ingresos mínimos que no permiten margen de error. Conseguir agua implica caminar largas distancias cada día. La comida es escasa y la desnutrición deja huellas visibles desde la infancia. Las ciudades carecen de servicios básicos sólidos y la atención médica es limitada o inexistente para muchos. La esperanza de vida es baja y el futuro se percibe corto. Lo más impactante es el contraste histórico. En esta misma tierra se hallaron algunas de las evidencias más antiguas de vida humana. Aquí comenzó nuestra historia como especie, y sin embargo hoy millones apenas logran sostenerla. No es un infierno que estalle en violencia, es uno que consume lentamente. Cada día desgasta el cuerpo y la mente. Vivir en Malawi no significa enfrentar un solo peligro, sino resistir una suma constante de carencias. Es un infierno urbano silencioso que no destruye de golpe, sino que agota poco a poco. República del Congo, el número 1. República del Congo encabeza esta lista porque aquí el riesgo es permanente y cotidiano. La malaria forma parte de la vida diaria y afecta especialmente a los más vulnerables. Las carreteras urbanas y rurales son extremadamente peligrosas, sin señalización ni mantenimiento. Un error al desplazarse no se corrige, se paga con la vida. El río Congo, imponente y traicionero, se convierte en una barrera mortal que miles cruzan cada año en embarcaciones improvisadas por pura necesidad. Grabar o documentar la realidad está prohibido para la mayoría, lo que mantiene este infierno oculto. La historia colonial dejó cicatrices profundas que aún marcan la convivencia y la desconfianza. El trabajo escasea y la pobreza es estructural. Sin embargo, existe una respuesta cultural poderosa: la elegancia como símbolo de dignidad. Vestirse bien es una forma de afirmarse frente al caos. En la República del Congo, la ciudad no protege ni ofrece oportunidades. Aquí, simplemente seguir con vida ya es un logro. Estos infiernos urbanos muestran que el peligro no siempre es guerra visible, sino pobreza normalizada, desigualdad extrema y ausencia del Estado. Sobrevivir implica adaptarse, resistir y perder derechos básicos. África urbana revela cómo el entorno puede convertir la vida diaria en un desafío constante, donde existir ya es una victoria. Cuando las ciudades fallan, la supervivencia deja de ser una elección y se convierte en una lucha diaria que revela cuánto vale realmente la vida humana. Hoy recorrimos 7 lugares donde sobrevivir ya es una hazaña. Ciudades sin ley, sin oportunidades y con una pobreza que no se puede imaginar desde afuera. Ahora dime tú, ¿qué lugar te impactó más y por qué? Déjalo en los comentarios que quiero leerte.
Si este contenido te abrió los ojos, suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte más realidades extremas que casi nadie te muestra. Nos vemos en la próxima.